Hola a todos, gracias por estar presentes hoy virtualmente y gracias a la Escuela de Biología por darme la oportunidad de interactuar con todos ustedes. Para mí es un gran honor estar hoy aquí y compartir los resultados de mi investigación que he realizado en los últimos años. He llamado a esta presentación de modelado matemático basado en filogenias para estudiar la transmisión del VIH y patógenos emergentes. Y esta es una investigación que he realizado vinculado al Centro de Modelaje Matemático de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Es una investigación que he realizado junto a colegas en mi institución, pero en otras instituciones, como la Universidad de Oxford, aquí en Inglaterra, la Universidad de TH en Suiza, la Universidad de Yale en los Estados Unidos, la Universidad de Edimburgo en Escocia, y es una investigación que ha sido financiada por el Consejo Europeo de Investigación. Debido a que imagino que muchos de los presentes son estudiantes de biología de diferentes semestres, también asumo que existen miembros del público general con diferentes grados de escolaridad. Voy a intentar cubrir temas de interés general y de una forma también muy general para que todos se puedan llevar un mensaje a casa. Y voy a empezar entonces con modelado matemático. ¿A qué me refiero con modelado matemático? Que preciso contextualizar qué tipo de modelo matemático estamos hablando hoy. Entonces, un modelo matemático aquí en esta charla nos permite describir un fenómeno biológico a través de formulaciones matemáticas, como por ejemplo ecuaciones y heurísticos simples. Me refiero que una vez identificamos un fenómeno biológico que queremos estudiar, podemos simplificar ese fenómeno biológico utilizando formulaciones bastante sencillas. Y por tanto, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles, o al menos eso afirma George Box. Y la razón para esta afirmación es que debido a que todos los modelos son abstracciones de un fenómeno natural, real, nosotros no podemos capturar todos los elementos y todas las propiedades que pueden influenciar ese fenómeno biológico. Y por tanto, por defecto, los modelos son incorrectos. Sin embargo, eso no significa que no sean útiles. ¿Sí? Nosotros construimos modelos matemáticos o proponemos modelos matemáticos para estudiar fenómenos complejos, a pesar de que sean incorrectos. Y por ejemplo, el ejemplo de una epidemia, que es un concepto que muchos de ustedes ahora conocen, es una enfermedad que ataca a un gran número de organismos en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo. Y una pregunta que podemos hacer es, ¿cómo representar la dinámica de una epidemia? ¿Sí? Sabemos que la epidemia es una situación bastante compleja y las preguntas deben ser complejas, pero las respuestas deben ser simples. Y una forma entonces, por ejemplo, de representar la epidemia utilizando un modelo matemático es de esta forma que tenemos aquí en la pantalla. ¿Sí? Podemos tener individuos que son susceptibles, estos individuos entonces son infectados y eventualmente estos individuos infectados se recuperan y diferentes elementos o situaciones pueden afectar la tasa por la cual los individuos se mueven de una categoría a otra. Ahora, podemos imaginar un modelo un poco más complejo en el cual tenemos una categoría de aquellos individuos que son expuestos, pero no son infecciosos. Y podemos incluso ampliar nuestro modelo, por ejemplo, para evaluar cuáles son los efectos de la detección de casos. Entonces podemos tener una categoría a partir de la cual los elementos en la categoría expuestos son detectados o los elementos de la categoría infecciosos son detectados y podemos, por ejemplo, evaluar cómo los parámetros que colocamos aquí afectan la dinámica de la transmisión, ¿sí? O afectan la dinámica de una epidemia en este caso. Y es de esta forma que, por ejemplo,
Usando modelos matemáticos podemos describir diferentes procesos biológicos o describir diferentes fenómenos biológicos. Ustedes pueden imaginar que en esas categorías tenemos, por ejemplo, estadios del desarrollo o tenemos ciclos biológicos, ¿sí? Ciclos naturales o cualquier cosa que se les ocurra modelar. En el caso, por ejemplo, del COVID, el equipo al que pertenezco ha desarrollado un modelo matemático para estudiar la dinámica de la transmisión. Es un modelo que, por ejemplo, asume una categoría de individuos susceptibles que después se exponen al virus, y esta exposición tiene dos caminos, ¿sí? En el panel superior, entonces, el individuo puede ser presintomático por un tiempo, después desarrolla síntomas y finalmente entra en la categoría de recuperados, pero también existe otra categoría que es los individuos que son, por ejemplo, asintomáticos, pero aún así continúan infectando y eventualmente los individuos también se recuperan. Entonces es de esta manera que muchas cosas se estudian y que se utilizan en la vida diaria. Y, por ejemplo, este modelo se ha utilizado para entender la dinámica del virus aquí. Ahora, el segundo punto importante son filogenias. La filogenética estudia las relaciones de parentesco entre los organismos, ¿sí? Estas relaciones son representadas usando árboles filogenéticos, ¿sí? Podemos llamarlos entonces de árboles filogenéticos o de filogenias. Y aquí tengo entonces, por ejemplo, el ejemplo de una filogenia, ¿sí? Entonces, estos son los, sí, la parte final de la filogenia, que a veces llamamos de ramas, ¿sí? Indican los representantes de cada uno de los grupos que queremos estudiar. En este caso estamos estudiando los primates, y las líneas y las conexiones entonces representan el grado del parentesco. Entonces los humanos somos más parecidos a los chimpancés que con los gorilas. Y otra cosa que representamos en las filogenias es, por ejemplo, los ancestros. Entonces aquí hipotéticamente existió en el pasado el ancestro más común reciente de humanos y chimpancés. Hubo en el pasado también un ancestro común más reciente de humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes. Y en la base del árbol filogenético, que lo llamamos de raíz, tenemos el ancestro común más reciente de todos los primates. Estas filogenias entonces se reconstruyen o se pueden reconstruir utilizando, por ejemplo, caracteres morfológicos. Entonces hay biólogos que se dedican sí a hacer estos estudios anatómicos y formular estas filogenias. Pero en mi caso lo que yo uso son datos genéticos, ¿sí? Yo uso secuencias genéticas. Y las secuencias genéticas en una representación de material genético que está en cada una de nuestras células. Material genético contiene las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de agentes biológicos, así como la información heredable. Y esta parte final es lo que importa, porque es gracias a esta información heredable, ¿sí?, que yo puedo usar secuencias genéticas para elucidar las relaciones de parentesco entre diferentes organismos, ya sea humanos, ya sea mamíferos, ya sea plantas, ya sea virus. Y la información genética es extremadamente importante hoy en día para nosotros, como nosotros humanidad, ¿sí? El proyecto del genoma humano comenzó en 1990, ¿sí? Tomó 11 años para obtener el primer borrador y se finalizó en el 2003 con un costo elevadísimo, $3.2 billones. ¿Sí? Fue una iniciativa internacional y es uno de los grandes logros de los seres humanos en conjunto. Sin embargo, con el tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías de secuenciamiento, y secuenciamiento es aquel proceso por el cual nosotros obtenemos las secuencias genéticas de los organismos, ¿sí? Era bastante costoso en el pasado, pero ya estamos básicamente en una época en la cual podemos obtener secuencias completas, el genoma completo de un individuo
por menos de $1000. Y esto ha permitido entonces una explosión en la cantidad de datos genéticos que se encuentran disponibles para diferentes organismos, sean anfibios, reptiles, mamíferos, para diferentes plantas también. Si estamos secuenciando, por ejemplo, tumores para entender cómo el cáncer funciona, secuenciar insectos, etcétera. Y también contamos ahora también con tecnologías como por ejemplo el Minio, que aparece representado allí, que es lo suficiente pequeño para ser transportado en el bolsillo y nos permite secuenciar o obtener datos genéticos de forma muy práctica, tanto en el laboratorio como en condiciones menos favorables, como por ejemplo en la Antártida, en la selva, en el espacio, ¿sí? Existen también actualmente servicios privados como 23andMe, que tú pagas $100 o algo alrededor de ese valor, y entonces ellos te envían un kit donde tú escupes, es un kit de saliva, y utilizando tu saliva, entonces ellos te dan información, por ejemplo, cómo ha sido o cuál es el grado de parentesco que tú tienes con diferentes grupos humanos en el mundo, y si tienes alguna característica genética asociada con una enfermedad, etcétera. Todo esto es para mostrar que estamos en la era de la genómica, ¿sí? Y que existen muchísimos datos allí que pueden ser explotados para responder preguntas importantes y estudiar diferentes fenómenos biológicos, ¿sí? Y la mayor parte de mi investigación en los últimos años, no solo desde que trabajo en la escuela aquí en Londres, pero desde que trabajaba en Francia, me he dedicado al estudio del VIH. El VIH a veces hablo que fue un tsunami, porque en época de COVID hablamos de la primera onda, de la segunda onda, pero el VIH fue una onda inmensa que nos golpeó, ¿sí? En los años 80 nunca como humanidad imaginábamos que un virus estaba se diseminando en nuestras comunidades, en nuestras familias, y que no lo habíamos notado. Y cuando lo notamos fue un poco tarde, ¿sí? Los primeros informes ocurrieron en 1981 y nos tardó un par de años en aquellas épocas para descubrir el virus asociado con la enfermedad, que es el virus del VIH. Y tardó más de una década también para tener el primer medicamento aprobado. Y a partir de entonces, sí, la incidencia de la enfermedad ha bajado, pero como dije, desde el comienzo de la epidemia han habido muchísimos casos, más de 75 millones de casos en el mundo, sí, y más de 32 millones de personas han fallecido a causa de la infección, complicaciones con la enfermedad, etcétera. Y es un tsunami que aún nos afecta hoy en día. Por ejemplo, en el 2019 hubo 1.7 millones de nuevos casos, y al final del año pasado 38 millones de personas aún vivían con la infección, y desafortunadamente una fracción importante de las personas infectadas aún no tiene acceso a medicamentos. Por ejemplo, aquí muestro que 25.4 de millones de personas son los que tienen acceso al tratamiento, mientras que los otros no. Y esto sí es una situación lamentable. Un fenómeno importante que voy a comentar para intentar describir qué es lo que yo estudio en el VIH es lo que llamamos un cuello de botella. Básicamente acá hay un esquema muy simple. Entonces, si imaginamos que tenemos una botella llena de canicas o de algún elemento colorido, ¿sí? Y podemos decir, bueno, esto representa la diversidad que tenemos en la botella. Sin embargo, cuando servimos
parte de este contenido en un vaso, sí, sí, va a haber un filtrado, sí, que solamente algunas cosas van a pasar a través del cuello de la botella, y esas cosas o elementos que pasan es lo que llamamos población fundadora, y puede o no ser representativo de lo que teníamos en la población original, o sea, de lo que teníamos en la botella. De nuevo, este fenómeno se llama cuello de botella. Y es importante porque ocurre un cuello de botella durante la transmisión del VIH, un cuello de botella en la diversidad. Tengo aquí un esquema entonces en el que muestra el tamaño de la población viral, ¿sí? Entonces, entre más elevado sea el diseño aquí significa que la población viral es mayor. Y existe acá una representación de lo que pasa a nivel de tejido celular. Entonces, imaginemos que tenemos un individuo transmisor y este individuo transmisor infectó a un individuo receptor. Entonces, lo que este esquema representa es cómo la diversidad cambió en diferentes partes de los individuos, ¿sí? Durante este proceso de transmisión y también a lo largo del tiempo. Entonces, si miramos la sangre del transmisor que se encuentra en este ejemplo en la infección crónica, podemos observar que existe una diversidad bastante elevada, sí hay bastante colores aquí. Ahora, si tomamos una muestra aleatoria, ¿sí? De la sangre, que por ejemplo es lo que pasa al tracto genital, entonces vemos que hay existen unas cosas que pasan, otras cosas que no pasan, unas cosas que proliferan, otras cosas que no proliferan, y también existe una muestra aleatoria que pasa del tracto genital a los fluidos genitales, ¿sí? Y algunos de esos elementos que se encuentran en los fluidos genitales pueden llegar o no al tracto genital del individuo receptor. Esto es lo que llamamos aquí entonces el cuello de botella, ¿sí? A este fenómeno, que tenemos esta diversidad en la sangre del transmisor y solamente una fracción de esa diversidad es pasada al receptor. Y esto ocurre, por ejemplo, porque existen tanto barreras físicas que filtran lo que puede pasar de un comportamiento, de una parte del cuerpo al otro, también porque existe un componente aleatorio en esto, pero también pueden existir propiedades intrínsecas al virus, por ejemplo, una replicación diferencial, pueden existir virus que son más eficientes para la transmisión. Una vez entonces un virus inicia la infección en el individuo recipiente y llamamos a estos, o voy a llamar a estos virus de virus fundadores en esta presentación. Entonces este virus fundador comienza a proliferar y eventualmente con el paso de los años observamos de nuevo una elevada diversidad en la sangre de ahora el individuo receptor. De nuevo, entonces, para abreviar lo que acabo de decir, entonces existe un cuello de botella que significa una reducción de la diversidad viral tras la transmisión a un nuevo huésped, y existen estudios que han mostrado que el 75% de las nuevas infecciones se deben a una única variante genética. Y esto es lo que yo quiero estudiar. Yo quiero entender un poco mejor por qué o cuáles son los factores que determinan este cuello de botella. Estos factores sí pueden ser categorizados en tres grupos. Están los factores asociados con el individuo transmisor, están los factores asociados con el receptor y están los factores asociados con el virus. En la primera categoría, entre los factores asociados por el transmisor, podemos listar, por ejemplo, la carga viral, la cantidad de virus que tenemos allí y, como dije, también la diversidad viral. En el individuo receptor también podemos hablar de permeabilidad epitelial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si existe una inflamación o no del tejido que favorezca, la infección, o también si en el sitio de la infección existen las células blanco que permiten dar lugar a la infección. Y a nivel de virus tenemos, por ejemplo, el perfil de glicosilación o tropismo celular. Básicamente, si el virus tiene las propiedades o la arquitectura para dar lugar a una infección en el individuo receptor. Y el elemento que yo quiero estudiar para poderlo adicionar
a la categoría de factores asociados con el individuo transmisor es la etapa de la infección. Entonces, sabemos que la etapa de la infección es importante. Diferentes estudios han mostrado que existe un mayor riesgo de transmisión durante la etapa aguda en comparación con la crónica. Es decir, un individuo que se infectó recientemente, y recientemente me refiero 2, 3 meses, tiene mayor probabilidad de infectar a otro individuo que un individuo que lleva infectado por años. Sin embargo, no existe un trabajo que evalúe el impacto de la etapa de la infección del individuo transmisor en el número de variantes genéticas que inician la infección en el individuo receptor. O sea, no sabemos cuál es el efecto de la etapa de la infección en el número de virus fundadores. Y esto es lo que yo quiero estudiar. Entonces, para entender un poco cómo yo estudio esto, yo hice una pequeña introducción sobre análisis filogenéticos. Recuerden, las filogenias o los árboles filogenéticos son representaciones de las relaciones de parentesco entre organismos, que pueden ser humanos o otros mamíferos o virus. Entonces, si nosotros tenemos dos individuos, tenemos el individuo A que sabemos infectó al individuo B, y esto es lo que llamo un par transmisor-receptor, un par donde yo sé cuál es la dirección de la transmisión. Si tenemos entonces estos dos individuos y yo tengo muestras de sangre de estos individuos y yo secuencio el virus en estas muestras de sangre, yo puedo obtener todas las variantes genéticas, ¿sí? que existen en estos individuos. Y yo puedo entonces hacer reconstruir un árbol filogenético. Yo puedo reconstruir una filogenia que describe las relaciones de parentesco entre las diferentes variantes genéticas de estos dos individuos. Y dependiendo de cómo estas variantes genéticas se relacionan, yo puedo tener lo que llamo aquí de relaciones topológicas, quizás a veces las llame topologías para abreviar. Y estas relaciones topológicas son de tres, o las podemos clasificar en tres. Relaciones monofiléticas, parafiléticas o parafilético-polifilético. ¿Qué representan estas relaciones? Entonces representan cuántos grupos nosotros observamos o sí, cómo se agrupan las diferentes variables genéticas de estos dos individuos. Si observamos un grupo por individuo, como en el primer caso, entonces hay un grupo para el individuo A y un grupo para el individuo B. Es lo que llamamos de una relación topológica del tipo MM, para abreviarlo. Ahora, en el segundo caso tenemos, para un individuo tenemos dos grupos, este grupo aquí y este grupo aquí. Y en el otro individuo tenemos un único grupo. En este caso, llamamos esta relación topológica de PM. Y tenemos un tercer caso, que es cuando tenemos múltiples grupos. Entonces tenemos aquí el azul pálido un grupo, un segundo grupo aquí, un tercer grupo aquí. Y del azul oscuro tenemos dos grupos, uno aquí y uno aquí. En este caso, llamamos esta relación topológica de PP. ¿Y cuál es la relevancia para lo que yo estoy queriendo estudiar o para lo que yo estudio actualmente? ¿Sí? Que estos grupos, ¿sí? El número de grupos que contamos, se puede utilizar como una aproximación al número mínimo de variantes fundadoras que se transmitieron. ¿Sí? Entonces, en este caso diríamos que en las topologías MM y PM, en el caso, si asumimos que el azul oscuro es el individuo receptor, podemos asumir que una única variante genética fue transmitido, pero en el caso del PP, asumimos que al menos dos variantes genéticas fueron transmitidas. ¿Sí? Sin embargo, es sabido que múltiples factores pueden influir el tipo de relación topológica. Entonces, estas relaciones que vemos acá pueden verse afectadas por diferentes factores. Y estos factores son, por ejemplo, el tiempo de muestreo, porque uno puede colectar muestras de un individuo muy próximo al momento de la transmisión, pero también muchos años después. También puede ser afectado por la densidad del muestreo, por ejemplo, cuántas secuencias tenemos de cada individuo, y también por lo que llamamos de señal filogenética. Entonces, si estamos utilizando la región genética adecuada para el estudio, porque existen regiones genéticas del virus que son muy conservadas
para poder mantener las propiedades del virus per se. Entonces, ahora ya voy a hablar como tal de mi investigación, que es el modelo matemático basado en filogenias para estudiar la transmisión del VIH. Y la pregunta que yo me hice es, ¿cuál es el impacto de la etapa de la infección del transmisor y la ruta de exposición en el número de variantes genéticas que infectan el individuo receptor en un par de transmisión del VIH? Les recuerdo que yo también llamo de variantes genéticas que infectan el individuo receptor de virus fundadores, en caso de que use un término o el otro. Los resultados de este trabajo ya fueron publicados en la revista Science hace un par de meses. Y entonces lo que yo voy a presentar es todo el raciocinio que me llevó a formular este modelo y a obtener los resultados que obtuve y que fueron publicados. En mi estudio, entonces yo defino la etapa de la infección como aguda si esta ocurrió en los primeros 90 días post-exposición y como crónica cuando esta ocurrió después de 90 días post-exposición. Y por ruta de exposición me refiero a dos grupos. En el primer grupo, aquellos individuos que fueron expuestos al VIH a través de sexo heterosexual, y en el otro grupo que llamo de HSH, aquellos individuos que fueron expuestos al virus a través de sexo con otros hombres, hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Cómo llevé a cabo esta investigación? Entonces, el primer paso fue buscar en la bibliografía todos los diferentes datos de pares de transmisión del VIH, porque yo necesitaba aquellos pares para los cuales yo sé la dirección de la transmisión. Y esta es una información que no siempre se registra. Y una vez yo tenía esta información, entonces yo lo que iba era a bases de datos conocidas que almacenan información genética de virus y de otros organismos, como es por ejemplo los Álamos o GenBank, y bajaba o descargaba las secuencias genéticas virales de estas bases de datos. Y otro elemento importante que yo requería de los datos epidemiológicos era que yo precisaba tener una idea de la línea del tiempo de la transmisión. No precisaba ser exacta, pero yo necesitaba tener una idea de saber cuándo ocurrió la infección del transmisor, cuándo el virus fue transmitido al receptor, ¿sí? Y cuándo los dos individuos fueron muestreados. Entonces, con lo que yo encontré en la literatura fueron un total de 112 pares, ¿sí? Para estos 12 pares, entonces, yo pude reconstruir una idea de la línea de transmisión, la línea de tiempo de la transmisión. Y yo coloqué todas estas líneas de tiempos en la misma escala, entonces básicamente todos los valores son alterados o son modificados de forma tal que los podemos interpretar de la misma manera. Entonces la infección, sí, o la infección del receptor o la transmisión al receptor ocurre en el momento cero, y todos los demás tiempos que tenemos en cuenta son tiempos relativos al momento cero. Entonces cada fila en esta figura representa la línea del tiempo de la transmisión del VIH en un par, y hay un total de 112. Y aquí indicamos, por ejemplo, si la transmisión ocurrió durante la infección crónica o si la transmisión ocurrió durante la infección aguda, que es el caso de esta parte coloreada en la figura. También indicamos los tiempos de muestreos, ¿sí? Que pueden ser en azul pálido para el transmisor, en azul oscuro para el receptor. En algunos casos hay una sobreposición si la muestra fue colectada en el mismo periodo del tiempo. Si existe un punto es porque sabíamos exactamente la fecha en que esto ocurrió. Si existe una línea significa que conocíamos el rango en el cual esto ocurrió. Y también tenemos colores que indican si el par que estamos estudiando se refiere al grupo que fue expuesto al VIH a través de sexo heterosexual o el grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Sí? La primera conclusión, ¿sí?, que observamos de
figura es que aún hay un sesgo de los datos disponibles. El grupo de hombres que tiene sexo con otros hombres contiene transmisores agudos y crónicos, pero el grupo que fue expuesto a través de sexo heterosexual contiene mayoritariamente transmisores crónicos. De hecho, solo hubo un par agudo en esta categoría. Y esta observación es extremadamente importante porque han habido al menos un estudio anterior que ha señalado que el grupo de hombres que tienen sexo con hombres transmite más variantes genéticas en comparación con el grupo que se ha visto expuesto al virus a través de sexo heterosexual. Y esta conclusión se llevó a cabo usando muchos de estos datos y también usando análisis filogenéticos. Entonces, ¿qué hice yo con las secuencias genéticas? Entonces, como dije, yo puedo utilizar estas secuencias para inferir las relaciones de parentesco. Entonces, eso es lo que yo hice. Para cada par, yo utilicé las secuencias genéticas, reconstruir filogenias que describen las relaciones de parentesco entre los dos individuos en un par, y en este caso yo utilicé una metodología que me permite tener muchísimas filogenias por cada par, porque cada una de estas filogenias representa versiones posibles de las relaciones genealógicas entre los virus de estos dos individuos. Y al final, entonces lo que yo hago es, para cada una de estas filogenias, yo identifico el tipo de relación topológica, lo que comentaba antes, MM, PM o PP, y el resultado entonces para cada par es una distribución probabilística de las relaciones topológicas observadas. Otra forma de decirlo es que yo transformo las secuencias genéticas en filogenias, transformo estas filogenias en relaciones topológicas y creo estas distribuciones que llamo distribución empírica, donde muestro con qué frecuencia yo observo MM, con qué frecuencia yo observo PM y con qué frecuencia yo observo PP. Ahora, para cada par, yo puedo tomar la relación topológica más frecuente. En este caso, por ejemplo, si este fuera uno de mis pares, entonces la relación topológica más frecuente sería PM. Y yo puedo utilizar, o esto fue lo que hicimos, agregamos los datos entonces por grupo de exposición y observamos cuál fue la frecuencia de todas las relaciones topológicas. Y lo que observamos es que la relación topológica más frecuente es PM en los dos grupos, que generalmente está asociada con la transmisión de una variante genética. Y notamos que es verdad que el grupo de hombres que tienen sexo con hombres tiene una frecuencia mayor de topología del tipo PP, que es la topología que indica la transmisión de múltiples variantes genéticas. Sin embargo, lo que nosotros hicimos en este caso fue estratificar también los resultados por la etapa de la infección y notamos que la etapa de la infección es mucho más importante que el grupo de exposición al momento de observar la asociación con la relación topológica, ¿sí? Entonces, esto nos llevó a concluir que la etapa de la infección del transmisor influencia el número de variantes genéticas que inician la infección del individuo receptor. Pero yo, como comenté, esto se basa aún en simplemente observar a filogenias con los datos empíricos. Entonces, lo que queríamos hacer era modelar este fenómeno para tener más evidencia y más evidencia que nos ayude realmente a confirmar esta observación. Lo que yo hice fue modelar la probabilidad entonces de transmitir una variante genética. Y la pregunta que me hice es, ¿cuál sería la relación topológica si la infección ocurre con una o con más de una variante genética? Y para eso entonces utilicé la teoría de la coalescencia, que es parte de la genética de poblaciones, y nos permite modelar cómo las variantes genéticas obtenidas de individuos se originaron a partir de un ancestro común. Entonces lo que yo usé fue un modelo coalescente que describe cómo la diversidad viral cambia dentro de un individuo infectado por el VIH y
y cómo la diversidad viral entre individuos cambia durante la transmisión. Modelamos diferentes escenarios donde especificamos el número de partículas virales que inician la infección en el receptor. Se puede ser 1, 2, 3, hasta 12. Y simulamos la transmisión usando los datos empíricos. Es decir, para cada par, nosotros utilizábamos la información epidemiológica real para informar los detalles de la simulación. Lo que nosotros cambiábamos o especificábamos en los diferentes escenarios es con cuántas partículas virales el individuo receptor se infectaba. Una vez tenemos estos árboles de transmisión, ¿sí? son representaciones de la transmisión que se parecen a las filogenias, simulamos secuencias genéticas, ¿sí? Entonces podemos simular secuencias que capturan cómo el virus cambia. Y estas secuencias fueron simuladas tanto al momento de la transmisión como al momento del muestreo. La ventaja de poder secuenciar estas secuencias al momento de la transmisión es que nos permiten estratificar los análisis por el número de variantes genéticas fundadoras, es decir, aquellas que inician la infección. ¿Y qué hicimos con las variantes genéticas simuladas que simulamos al momento del muestreo? Entonces, un procedimiento muy similar al que utilizamos con los datos empíricos, o sea, con los datos reales. Creamos filogenias y resumimos estas filogenias utilizando la distribución de las diferentes relaciones topológicas. Entonces tenemos algo muy parecido a lo que tenemos con los datos empíricos, solo que a esta la llamamos de distribución modelada, porque es una distribución que resulta de utilizar datos simulados. Y como tenemos muchos escenarios, entonces tenemos la distribución modelada para el escenario 1, la distribución modelada para el escenario 2, la distribución modelada para el escenario n, que en nuestro caso el máximo número es 12. Y de nuevo, cada escenario representa un número diferente de partículas virales que iniciaron la infección en el receptor. Para cada par, entonces, nosotros tenemos la distribución empírica y utilizamos métodos que llamamos de máxima verosimilitud para seleccionar el escenario que es más compatible con los datos empíricos, ¿sí? De esta manera, entonces, nosotros seleccionamos de todos los conjuntos de escenarios, para cada par, seleccionamos el escenario más probable y este fue el escenario que utilizamos en todos los siguientes análisis. Y estos son los resultados. Entonces, esta es una figura que muestra los datos estratificados por el estado, sí, por la etapa de la infección, si es agudo o crónico, y también tengo allí los colores, si la exposición al virus fue a través de sexo heterosexual o ese grupo de hombres que tienen sexo con otros hombres. Si miramos con detalle la figura, entonces a la derecha, aquí explico cómo leer esta figura. Entonces, el mejor escenario es indicado por un punto, ¿sí? para cada par, y tenemos los intervalos de confianza, es decir, los otros escenarios que también eran compatibles, que eran tan buenos como el mejor escenario, pero no el mejor. Lo que observamos primero es que en todos los casos que el mejor escenario fue una partícula viral, los intervalos de confianza no se extendían más allí de una partícula viral. Sin embargo, cuando hay la transmisión de más de una partícula viral, los intervalos de confianza indican que no es muy claro cuál sería el mejor escenario. Sin embargo, esto no es un problema en mi modelo, porque a mí lo que me interesa es una versus más de una. Entonces yo puedo clasificar todo esto como más de una partícula viral. Pero ya observamos aquí también un patrón importante, y es que, por ejemplo, la etapa aguda está generalmente asociada con la transmisión de más de una partícula, mientras que la etapa crónica está asociada generalmente con la transmisión de una partícula solamente. Y esto respalda ya las observaciones que yo tuve usando los datos genéticos empíricos. Y como comenté, otra de las ventajas de mi simulación es que yo puedo recuperar la diversidad al momento de la transmisión y por tanto yo puedo estudiar el número de virus fundadores
que fueron transmitidos al receptor. Si estratificamos estos resultados, entonces lo que tenemos aquí en el eje de las X es el número de variantes genéticas, no el número de partículas. Porque recuerden que un individuo puede ser infectado por diferentes partículas, pero varias partículas pueden tener la misma variante genética, ¿sí? Y viceversa, un individuo puede ser infectado solo con 2 partículas y tener una variante genética diferente en cada partícula. Cuando estratificamos los resultados por grupo de exposición, observamos que no existen muchas diferencias en la distribución de probabilidad, pero las diferencias son más obvias cuando estratificamos los mismos resultados por la etapa de la infección. Entonces, es claro que, por ejemplo, existe una mayor probabilidad de transmitir más de una variante genética durante la etapa aguda y existe una mayor probabilidad de transmitir una variante genética solamente durante la etapa crónica. Otra observación que notamos en estos gráficos es que yo hablo de más de una, ¿sí? Y más de una significa 2 cosas en el estado agudo y en la etapa aguda o en la etapa crónica. Generalmente más de una para la transmisión durante la etapa aguda representan 2 o 3 variantes genéticas, mientras que más de una en la etapa crónica puede representar diferentes variantes genéticas. Y una de las razones por las que esto pasa es que es durante la etapa crónica que existen diferentes variantes genéticas para ser transmitidas. Entonces, la conclusión aquí es que a pesar de que el número de variantes genéticas que se transmiten durante la etapa aguda es mayor, estas no van a ser más que 2 o 3, mientras que el número de variantes genéticas que se transmiten durante la etapa crónica es generalmente una, pero cuando se transmite más de una, estas pueden ser muchas. Otro resultado que pudimos estudiar en mis simulaciones, entonces, fue la relación entre la topología y el número de variantes genéticas. Entonces, para recordarles que generalmente los patrones azules se han asociado tradicionalmente con al menos una variante genética y las topologías amarillas generalmente se asocian con la transmisión de múltiples variantes genéticas. Y existe una relación, sí, la mayor parte de los valores azules fueron concentrados alrededor de 1, la mayor parte de los valores amarillos fueron concentrados en los demás, sí, en los demás valores mayores a 1. Sin embargo, hay excepciones, entonces nosotros podemos observar una topología PM, una topología azul, que es el resultado de 2 variantes genéticas haber iniciado la infección. Y de la misma forma se puede observar una topología PP, y este puede ser el resultado de la transmisión de una única variante genética. Finalmente, y que es muy importante, es que nosotros utilizamos todos los resultados de las simulaciones, entonces, para estimar la probabilidad de transmitir una variante genética fundadora. Porque para esto, entonces, lo que hicimos es que para cada par transmisor-receptor, estratificamos los resultados de las simulaciones por el número de variantes fundadoras en el receptor. Recuerden que nosotros especificamos el número de partículas y podemos mirar cuántas variantes genéticas habían en el momento de la transmisión. Entonces podemos estratificar estos grupos en si hubo una o más de una variante genética. Y con esto entonces podemos determinar cuál es la probabilidad de que haya habido o de que se observe una única variante genética fundadora en función de la asociación tipológica. Formulado de otra forma, ¿cuál es la probabilidad de una única variante genética fundadora, dado que observamos una relación topológica del tipo PM? Y lo mismo para MM y PP. Esto nos lleva a obtener al final 3 probabilidades diferentes. Y estas probabilidades las combinamos usando lo que llamamos de la distribución empírica. Entonces, las 3 probabilidades sí, las pesamos por la frecuencia de cada una de las topologías en la distribución empírica. De esta forma, y por ejemplo son los resultados finales, estimamos que la probabilidad media de observar una variante fundadora es 0,73
Y este valor es bastante similar al que otros estudios han encontrado, que como comenté en la introducción, es 0.75. También observamos, y esto es el aporte que hacemos a la ciencia, es que existe una probabilidad mayor de que una variante se transmita durante la etapa crónica que durante la etapa aguda. ¿Sí? Y si calculamos el riesgo relativo, significa que la transmisión durante la etapa aguda duplica la posibilidad de transmisión de variantes múltiples, de variantes genéticas múltiples. Entonces, como conclusiones, la pregunta que me formulé fue, ¿cuál es el impacto de la etapa de la infección del transmisor y la ruta de exposición en el número de variantes genéticas que infectan el individuo receptor en un par de transmisión del VIH? Mis conclusiones son, es importante evaluar la etapa de la infección del transmisor al evaluar el efecto de la ruta de exposición en la epidemiología del VIH para evitar un factor de confusión. Segunda conclusión es que la etapa de la infección del transmisor influencia el número de variantes genéticas que inician la infección en el individuo receptor. Y la conclusión número 3 es que la probabilidad de transmisión de múltiples variables genéticas es más elevada durante la etapa de infección aguda del transmisor que durante la etapa de transmisión crónica. Ahora, voy a dedicar simplemente los últimos minutos para hablar del modelo matemático basado en filogenias aplicado a patógenos emergentes, y prometo que voy a ser lo más breve posible. Si algunos de ustedes son familiares con la película Contagio en español, en algún momento durante la película se comenta que se utilizaron secuencias genéticas para entender los orígenes del virus, y esta chica, que es una epidemióloga, ella comenta que el virus contiene tanto secuencias de cerdo como murciélago, y muestra un programa en el cual hizo este análisis, que es un análisis de recombinación. Y de hecho, eso es un programa real que los biólogos utilizamos para hacer este tipo de estudios. Y muestro eso simplemente para resaltar que incluso Hollywood, sí, o las películas, la importancia de las secuencias genéticas para entender las epidemias continúa creciendo. Por ejemplo, en el Reino Unido, desde que comenzó la pandemia por el COVID, se ha secuenciado cerca de 58,000 genomas completos del virus. Entonces hay muchísimos datos allí. Colombia no se ha quedado atrás, a pesar de que el número de secuencias completas que hemos obtenido es muy pequeño. Ha sido suficientemente elevado para estudiar las rutas de introducción del virus en Colombia. Este trabajo fue aceptado para publicación en el journal de la CDC, y en ese trabajo están integrados una estudiante de biología actual, que es Liz, y dos egresados, yo y Susi, y solamente para mostrar que la UIS está presente en investigaciones importantes y actuales. Este trabajo ha sido divulgado, por ejemplo, en El Espectador, tanto los resultados de la investigación como interpretaciones de los datos genéticos. Y sin embargo, no es muy claro qué tanta información existe en los datos genéticos para responder preguntas de interés para los gobiernos, o preguntas de interés para poder controlar los brotes que están ocurriendo. Entonces, yo escribí esto un par de meses atrás, en el cual comento que la interpretación de la filogenia durante brotes epidémicos requiere precaución, y esto hace, y esa reflexión que yo hice captura lo que yo estoy haciendo actualmente. Entonces, es una aproximación bastante similar a la que hago o hice con el VIH, en el cual tenemos un modelo que describe un fenómeno biológico, en este caso la dinámica de la epidemia, ¿sí? Y en este caso yo utilizo ese modelo para simular una red de transmisión. En este caso ya no es un par de transmisión, pero es muchísimos individuos. A partir de esa red de transmisión, yo simulo árboles de transmisión usando modelos coalescentes,
A partir de esos árboles de transmisión yo simulo secuencias genéticas y a partir de esas secuencias genéticas yo reconstruyo la filogenia usando métodos más complejos que llamamos modelos estructurados de nacimiento y muerte. El objetivo entonces es evaluar por el momento cuánta información hay en la secuencia genética del SARS-CoV-2 y esto lo hacemos para revisar los resultados de estos métodos y ver si somos capaces de recuperar los parámetros iniciales. Y eso es importante porque, como dije, existen muchas incógnitas acerca de qué tanta información podemos extraer de las secuencias y es mejor evitar malas interpretaciones, especialmente cuando las preguntas que estamos intentando responder son extremadamente son de elevado interés para la salud pública. Ya, entonces con esto quiero concluir. Sí, ese es el marco de trabajo que yo sigo actualmente, tanto para el VIH como para otros patógenos. Y si existen preguntas en el público, estoy aquí para discutirlas y responderlas. Muchas gracias.